Buenos días a todos, bienvenidos a la 17ª edición del Foro Metropolitano Construyendo Gobernabilidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires. En esta ocasión tenemos un entrevistado de lujo que es un amigo, pero además tiene una función institucional súper relevante en este momento, que es nada más y nada menos que Sergio Ferovisky, viceministro de Ambiente de la Nación. Bienvenido Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Mis felicitaciones nuevamente por el foro, pero además por la posibilidad de hacerlo consecuente a lo largo de los años. Creo que la trayectoria que tiene la Fundación Metropolitana merece ser destacada precisamente por su persistencia. Así que en ese punto, mis felicitaciones. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias y además gracias por acompañarnos siempre desde todos los ámbitos institucionales que te han tocado participar, como socio además de alguna iniciativa con la Fundación, en la Fundación Ambiente y Medio, así que Así es. tenemos una larga historia de trabajo juntos y que seguramente continuará. Sergio, vos fuiste parte de la mesa de inauguración de un foro virtual que hicimos allá en el inicio de la pandemia sobre sustentabilidad, higiene urbana y economía circular, ¿no? La pandemia nos golpeó, de hecho, como consecuencia directa de la pandemia, este foro que en todas sus ediciones fue presencial, hoy es virtual, pero que no nos achicamos, igual lo llevamos adelante. Pero bueno, ¿qué reflexión te trae la gestión de los residuos en el contexto de la pandemia? Un solo dato, en alguna de las mesas apareció, bueno, no todo es tan malo, se incrementó el nivel de recuperación de residuos a escala local, ¿no? También como un elemento que va a ser parte de esta entrevista, nosotros pensamos, además, el AMBA en perspectiva de integración federal. No estamos pensando solamente el AMBA, digo que para tu cartera es algo muy distinto en relación a la realidad AMBA y la realidad del resto de la Argentina. Así que, pero bueno, arranquemos por el contexto, COVID, la pandemia y cómo fue transitando la gestión ambiental desde tu mirada. Yo diría dos cosas que vinculan el tema COVID con el tema residuos. La primera, pareciera que no tuviera demasiado que ver, de modo estricto, con lo que estamos hablando, pero que yo quiero destacarla y quiero resaltarla, que tiene relación con los residuos patogénicos. Por supuesto, nosotros siempre hablamos, principalmente en estos foros, de los residuos domiciliarios, de los residuos sólidos urbanos, y sabemos que hay toda una corriente que hace a los residuos peligrosos, los residuos industriales asimilables a urbanos, los residuos patogénicos, es decir, los originados en los hospitales, sanatorios, la actividad de salud, etc. Y la pandemia nos ofreció de entrada un desafío tremendo, habiendo visto lo que pasó en Europa, principalmente, que era la eventualidad de que los residuos hospitalarios, como consecuencia del tratamiento de enfermos de COVID, pudiera verse desbordado. Es decir, un sistema que es bastante frágil, aunque eficiente, que pudiera verse desbordado. Y sin embargo, esto no solamente no ocurrió, sino que por el contrario pudimos demostrar que la gestión anticipada frente a la posibilidad de una eventualidad riesgosa en materia de desborde de residuos hospitalarios fue la correcta. Tanto es así que no solo no sufrimos ningún desborde, sino que tuvimos siempre capacidad ociosa, porque tuvimos plan A, plan B, plan C, y todas las posibilidades de evitar lo que, por ejemplo, ocurrió en España, donde el sistema colapsó, porque en solamente 15 días del mes de marzo, en el pico de la pandemia en España, se produjo la misma cantidad de residuos hospitalarios que en todo el año 2019. Y nosotros estuvimos a la altura. Ahora, oyendo directamente a la temática más específica nuestra, que es la de los residuos sólidos domiciliarios, yo creo que si bien la estadística podría significar que hubo una mejora en la recuperación, en la actividad de algunas cooperativas, hacia el final de la parte más dura de la cuarentena hubo alguna recuperación ostensible, yo creo que nosotros tenemos que aceptar que estamos frente a un fracaso rotundo, pero no de la pandemia. Estamos frente a un fracaso rotundo del tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la Argentina. Y cualquier mejora en un porcentaje
pequeño, en un porcentaje poco significante, no puede hacernos cambiar la descripción y el diagnóstico en relación a que estamos frente a un fracaso. Y el fracaso es institucional, es político, es de gestión, es de la nación, es de las provincias, es de las ONGs, es de las cooperativas. Es un fracaso de la institucionalidad argentina para tratar sus residuos. No podemos dejar de aceptar que tener los famosos 5.000 basurales a cielo abierto, pero principalmente el modelo del basural a cielo abierto como sistema formal de tratamiento de residuos, es un fracaso. Y tenemos que dar vuelta a esa página, y esa página no se da vuelta simplemente mejorando los índices de recuperación o mejorando la capacidad de reciclaje, porque sabemos que eso no resuelve el problema, que es un problema sistémico de la Argentina. Claro. Y en la pandemia tuvimos alguna mejora, pero son todos, casi diría yo, utilizando lenguaje de mi abuela, engaña pichangas. Claro. Podemos estar un poquitito mejor o un poquitito peor en un sistema que está verdaderamente mal. Verdaderamente mal. Sergio, siempre sos muy, muy directo, muy claro. En aquel momento dijiste, y lo traigo porque viene a colación de tu comentario sobre el fracaso, dijiste el principal problema ambiental de la Argentina es el manejo de la basura, ¿no? Bueno, lo ratificás. ¿Cómo podemos, digo, desde las ONG siempre a veces pecamos de voluntaristas o de optimismo, ¿no? Digo, nosotros nos entusiasmamos con el paradigma de la economía circular, lo compramos, pero lleva tiempo ponerlo en práctica, ¿no? Entonces digo, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo lo encaramos? ¿Por dónde ves una oportunidad? Nosotros siempre tratamos de ver eso, la mitad de la copa llena. Es cierto que hay que cambiar el paradigma, tal vez la recolección diferenciada contribuya en una parte, desde la sociedad tenemos que hacer un montón, digo, la responsabilidad de los ciudadanos termina cuando sacamos la bolsita a la basura, los que tenemos recolección domiciliaria, o llevamos la bolsita al container, los que tienen recolección containerizada, pero digo, ¿por dónde le entramos? Porque tal vez haya que entrarle por muchos lados, ¿no? Sí, pero no por todos los lados a la misma vez, o al mismo tiempo, o con la misma intensidad. Esto es como el drogadicto, o como aquel que tiene un problema serio, grave, que tiene que resolver. Si no asume la gravedad de su problema y la responsabilidad propia que lo llevó a ese nivel de gravedad en ese problema, muy difícilmente pueda encontrarle una solución. Yo escucho hablar de economía circular, de recolección diferenciada, está todo bien, pero son instrumentos, son en todo caso conceptos válidos, imprescindibles incluso, pero que no terminan de dar en el clavo. Incluso cuando vos mencionás esta figura de, bueno, los ciudadanos nos desentendemos del problema de la basura cuando sacamos la bolsita a la calle. Yo soy, si se quiere, piadoso con los ciudadanos, porque si el ciudadano paga los impuestos, ¿por qué tiene que funcionar como un detective de la bolsa de basura y perseguirla a lo largo de las calles para saber dónde termina? Si es el Estado el que tiene que hacerse responsable del tratamiento. El ciudadano no es un detective del sistema de salud, o del sistema de cobro de impuestos, o del sistema o de ninguno de los sistemas del Estado. Ahora, ¿por qué le exigimos al ciudadano que se convierta en detective solamente en términos de residuos? Y yo llego siempre a la misma conclusión, que es porque el Estado no asume su responsabilidad en la materia. Es cierto que hay que abordarlo desde muchos lugares, el problema, pero hay una responsabilidad esencial y básica, que es la del Estado. Y todos sabemos, y lo podemos comprobar en muchos ámbitos distintos de la gestión del Estado, que los comportamientos colectivos se modifican a partir de políticas públicas. Es cierto, también termina siendo un eslogan esto de hay que tener políticas públicas. Entonces yo quiero traducirlo. ¿Qué quiere decir tener políticas públicas? Primero, tener metas. ¿Qué me fijo como meta? Que de los 5.000 basurales a cielo abierto, en el 2023, por ejemplo, haya la mitad. Y en el 2027, ninguno. O que
del 100% de los residuos que se generan en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, en X tiempo el 25 o el 30% sea verdaderamente reciclado, ciertamente reciclado, es decir, incorporado en una lógica de economía circular. No maquillado en términos estadísticos, que es muy distinto. No tenemos metas. Si uno no tiene metas, si el Estado no tiene metas, difícilmente pueda cumplimentar una política pública. El segundo eslabón de la política pública es tener los dispositivos a favor del cumplimiento de esas metas. Si como Estado nacional yo digo, tengo que disminuir en un 50% los basurales a cielo abierto y reemplazarlos por sistemas de tratamiento más o menos modernos en X cantidad de municipios, tengo que disponer de los fondos. Y tengo que disponer de los mecanismos financieros, económicos, normativos que me permitan llegar a esa meta. Hoy no tenemos esos dispositivos. Y luego, por supuesto, la participación social, las ONGs, el modo de adopción de las decisiones en cada uno de esos ámbitos. Y la sanción. Si no pasa eso, es lo mismo que nada. ¿Nos vamos a quedar igual simplemente diciendo fracasamos una vez más? Bueno, una política pública, decía algún politólogo estadounidense que yo siempre cito, Brian Berry, es un conjunto de dispositivos dirigidos a cumplir con una meta que se fija el Estado. Eso es lo que necesitamos. Y a partir de ahí yo estoy convencido principalmente porque en el mundo, en muchos lugares del mundo ha funcionado a partir de esa premisa, que es la de la construcción de una política pública sobre la base de metas, objetivos, sanciones y dispositivos. En la Argentina se puede hacer igual. No tenemos un gen particular por el cual nuestra idiosincrasia nos obliga a tirar la basura en un pozo y quemarla a cielo abierto como en el siglo XVIII. No hay nada que nos obligue a eso. No hay ninguna genética que nos condene a eso. Por lo tanto, es posible, pero el Estado es el responsable principal. Entonces, economía circular, recolección diferenciada, son todas fórmulas o dispositivos que hay que poner dentro de una política pública explícita y contundente. Perfecto, clarísimo, Sergio. Dos cositas más para ir cerrando. Le dejás mucho pie, mucha tela para cortar a la mesa que sigue, a los expositores, ¿no? Que tienen, bueno, cada uno también desde estas partes plantear el modo eficiente, el modo más racional. También hay una disputa económica que es para donde quiero también llevar la pregunta. Digo, acá hay intereses, acá hay actores fuertes, ¿sí? Acá hay contratos, hay legislación, que tal vez, como decías muy bien, hay que pensar en modificar. Me parece excelente esta idea de meta y proceso, y en aquel foro bueno, que se resignifica nuevamente y que seguimos trabajando, vos planteás la necesidad desde el Estado de rejerarquizar la política en términos ambientales en general, pero en términos de recolección de residuos y gestión de residuos sólidos urbanos en particular. ¿Cuál es la estrategia que desde el Ministerio están implementando? Muchas de esas acciones ya las vimos, las sabemos, pero siempre es bueno para refrescarle a la mesa, porque la mesa va a tomar esta entrevista y a partir de ahí va a empezar a hacer consideraciones. Entonces, digo, coincido plenamente en que el Estado tiene que ser quien comande, quien lleve el timón de esta política, y algunas cosas están empezando a cambiar. Nos gustaría que nos cuentes un poquitito la estrategia en ese sentido. Yo diría lo primero es poner en contexto cuál es la responsabilidad del Estado Nacional en este aspecto. Y lo principal en ese sentido es no hacerse trampas al solitario. Porque la Argentina viene de un proceso de los últimos años, y hablo particularmente de la cuestión de los residuos sólidos urbanos, podría hablar de otros ámbitos también, pero me ciño a eso, en donde el Estado Nacional, aupado en una interpretación bastante peculiar de la Constitución del año 94, decidió que los residuos no eran de su competencia. Y además se tomó a pie juntillas de la ley vigente de presupuestos mínimos
en residuos sólidos urbanos, una ley, a mi juicio, muy errónea en su concepción, para determinar que la competencia en materia de residuos sólidos urbanos es municipal. Con lo que condenó a los estados municipales a una situación de anomia además muy poco equitativa, muy desigual, porque en ese universo de municipios que supuestamente tienen la competencia en materia de residuos sólidos urbanos, entra la ciudad de Córdoba y Tartagal, o Rosario y un municipio de 2.000 habitantes o de 600 habitantes perdido en la provincia de La Pampa. Y puedo poner ejemplos de esto centenares. Entonces, eso que parecía para otros, para mí no, claro, parecía para otros correcto desde el punto de vista normativo, porque como los recursos son de las provincias, la basura también es de las provincias, algo que no puedo entender todavía, terminó siendo un castigo. Y terminó siendo, al mismo tiempo, la coartada histórica para que el Estado Nacional, y por ende los estados provinciales, no se hicieran cargo de un problema que es prácticamente idéntico y asimilable del mismo modo de norte a sur y de este a oeste del país. Por eso yo digo que el problema más grave y el problema principal en materia ambiental de la Argentina es la basura. Porque es el mismo problema en La Quiaca, en Ushuaia, en Paraná o en Tupungato. Es similar, es equivalente. Entonces, ¿cómo podemos fragmentarlo en 2.200 y pico de municipios como si cada uno tuviera una particularidad respecto al tratamiento de basura, cuando no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros hicimos, a una costa de, entre comillas, y de manera divertida lo digo, malversar la legislación vigente, es hacernos cargo. El Estado Nacional tiene que diseñar una política en materia de residuos, porque el país es uno solo. El país es la suma de los 2.000 y pico de municipios. Es la suma, es la agregación de todos esos municipios, no es la fragmentación de todos esos municipios. Entonces, lo primero es hacerse cargo. Lo segundo es diseñar una política. Y a partir de diseñar una política, tener instrumentos. ¿Y qué es lo que hicimos con los instrumentos? Llegamos a la gestión y teníamos un préstamo del BID caído por subejecución para justamente destinarlo a residuos sólidos urbanos, a gestión de residuos sólidos urbanos. Recuperamos ese préstamo, negociamos con el BID, lo pusimos de pie y en solamente un año garantizamos y comprometimos la ejecución a junio del 2021 de 4 veces más que todo lo que se ejecutó del 2016 al 2020. Eso es un Estado, además de un Estado presente, es un Estado que se hace cargo de gestionar el principal problema ambiental de la Argentina. ¿Eso supone sacarle el problema a los municipios y sacarle su responsabilidad? No, de ninguna manera. Pero significa complementar, significa establecer cuál es la responsabilidad institucional de cada eslabón, porque la responsabilidad del municipio es una, tener normativa local de separación en origen, tener normativa y gestión local de recolección diferenciada, por ejemplo, tener puntos verdes. La responsabilidad de la provincia es la de generar ámbitos institucionales y de gestión y de recursos para que los municipios puedan acceder a los recursos necesarios. Y el Estado Nacional tiene la función de diseñar una política. Y además, en este caso, de proveer recursos. Eso es lo que estamos haciendo, ni más ni menos. Y creo que no estamos inventando nada, porque en los países en los cuales, y no solamente estoy hablando de los países hiperdesarrollados, estoy hablando de los países en general, donde el tema de los residuos se ha encauzado, ha logrado una lógica, se han cumplido 2 premisas. La primera es una muy fuerte participación pública y activa del Estado en el diseño de la política. Y la segunda, una política que nazca del Estado Nacional. No porque yo pretenda modificar la Constitución y dejar de ser un país federal y pasar a ser un país unitario,
sino porque no tenemos que escondernos detrás de un falso federalismo para no hacernos cargo de aquellos problemas que son comunes a toda la sociedad, independientemente del sitio en el cual esté instalada una ciudad o una provincia. Perfecto, Sergio. La verdad, muchísimas gracias por el tiempo, además por dedicar tiempo a estas cuestiones que no tienen que ver directamente con la gestión, sino que nos ayuda a generar procesos colectivos, ¿sí?, de pensamiento para nutrir de alguna manera, porque sabes que ese es el espíritu con el que trabajamos desde la Fundación. Así que, como siempre, muy claros tus aportes. ¿Sabés qué pasa, Gastón? ¿Me permitís Sí. agregar alguna cosita en relación a esto último que acabas de decir, que es muy importante? No es que uno se tome tiempo para esto solamente por una cuestión de educación o de afinidad, en este caso con la Fundación Metropolitana, con la cual me une una historia de muchísimos años de afecto, de amistad, sino que también hay que aceptar y reconocer que parte del fracaso es el fracaso del pensamiento. Quiero decir, si llegamos hasta acá y no logramos encontrarle la punta al ovillo, si tenemos el nivel de desastre que tenemos en materia de residuos sólidos urbanos, es muy probable que es porque estemos pensando mal, o porque hayamos estado pensando mal. Entonces estamos obligados a volver a pensar. Porque, como decía esa frase tan trillada y usada tan remanidamente de Einstein, si queremos seguir aplicando la misma receta, vamos a seguir encontrando los mismos errores. Claro. Y nunca vamos a encontrar una solución. Bueno, evidentemente hay algo de nuestro pensamiento, hay algo de nuestra lógica, hay algo de todo lo que hemos venido diciendo en los últimos 20 y pico de años, 30 años, que no está funcionando. Entonces estamos obligados a volver a pensarlo y a ser críticos con nosotros mismos. Buenísimo, Sergio. En nombre entonces de todo el equipo de la Fundación Metropolitana y del Foro Metropolitano en general, muchísimas gracias por sumarte a este espacio y ayudarnos a pensar. Un abrazo grande. Siempre voy a estar para ustedes. Un abrazo grande.